no, siempre en el 2006, cuando se planteó la posibilidad de apoyar todos la candidatura de Andrés Manuel, salieron varias organizaciones diciendo que no estaban de acuerdo con la candidatura. Ese momento que era de lucha política no se fortaleció hasta donde tenía que ser. Fue tan fuerte que se ganó, pero sin embargo no fue suficientemente fuerte para poder sostener el triunfo. En este momento, si cuando vino la situación que plantearon los compañeros, los padres de los muchachos de Ayotzinapa, que prácticamente se sintió que la demanda de fuera Peña Nieto y su mal gobierno iba a pegar de parte de los compañeros que estaban por la lucha política, no se acuerpó y esto no tuvo tampoco la fuerza que le faltó para realmente generar vamos a decir, un momento de cambio social y político. Entonces consideramos que no es problema de no tener el conocimiento, de no tener el análisis de las situaciones estructurales que estamos viviendo, sino que no estamos analizando las coyunturas como debe de ser. Y eso es lo que consideramos que debería de ser uno de los puntos básicos de nuestras reuniones, de nuestras discusiones, y es lo que queríamos poner aquí con todos ustedes, en el sentido de que al análisis estructural le respondamos también con análisis coyunturales de por dónde va la lucha, para que nuestra organización sea la organización que el movimiento social de la sociedad mexicana necesita. Muchas gracias. Sí, después de... Oiga, y no se vale hacer comentarios porque como que esto se hace nada más como muy, pues nada más allá hablan, ya que ahí se nos van las ideas. Por ejemplo, ahorita lo que usted decía concretamente. ¿Por qué? Porque yo pienso que nos falta más preparación porque no estamos unidos todos. Debemos de, todos los movimientos que están por ahí, los hilos como que muy sueltos, hay que unirnos más y más, todos este tipo de pláticas, hacerlas más grandes, para que esto sirva y sea una fuerza, porque es lo que pasó en el 2006, ¿no? Es una observación. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, dentro de todo el esquema, sobre todo en la última parte del capitalismo neoliberal, actualmente en varios estados de la República se está viviendo la cuestión del narcotráfico y la delincuencia organizada. Entonces, esto entra también como punto en estas condiciones del capitalismo, en esta fase, o cómo encaja. ¿Cómo se explica? Bueno, nosotros venimos de Michoacán, que acabamos de vivir una situación así como que todavía, pero un tiempito atrás tremenda, pero no somos el único estado que se está manifestando en otros, entonces parece que es como que una condición que se está viviendo también, bueno, obviamente dentro del sistema, pero ¿cómo encaja entonces esta condición en lo que está explicando? Planteamos la situación de la forma como acaban de terminar lo de los compañeros. Creo que fue muy importante y es muy importante inclusive para la cuestión de la decisión de la organización. Quieren que terminando cada uno de los temas se vayan planteando preguntas y respuestas. ¿Se va planteando al final o cuál sería? No, en cada uno de los temas para que se haga más interesante. Estaban por acá primero y yo considero que la participación de los compañeros fue muy importante. Nos da como mucha visión, por ejemplo, a muchas de nosotras
para establecer por dónde pudiese ser el trabajo que nosotros como mujeres requerimos. Yo considero que como introducción está bien, y esto lo que nos llevaría es precisamente establecer digamos, un planteamiento de formación política para la actual, pues no lo considero así. Porque si nos metemos en la discusión de estos temas, pues nos vamos a desviar realmente del propósito de la reunión. Por lo tanto, considero que partamos de este punto de vista ya para empezar a armar lo que nos va a desarrollar más adelante, ¿no? Gaby, luego por allá, y si quieren, para que... No, yo totalmente de acuerdo con la compañera en esa dinámica. Y considero que, bueno, ya en el momento que estaban abordando los temas, la mesa preguntará si se considera suficientemente discutido, abordado el tema para ir cerrando, ¿no? Creo que esa podría ser la dinámica que nos ayudaría a avanzar. Yo quería comentar nada más que como mujeres, el papel que debemos de jugar es, por ejemplo, nosotros somos la cabeza normalmente de un hogar. Estamos peleando por esa igualdad, pero jamás queramos ser hombres y actuemos como tal. O sea, nosotros queremos tener importancia en la vida pública. Podemos tenerla, pero siempre respetando nuestro papel femenino, que significa que nosotros, en nadie más va a recaer la educación de un hijo, porque nosotros lo traemos al mundo y por lo tanto ya hay una unión que nunca se va a perder. Y somos el pilar, y depende de cómo nosotros pensemos, somos los hombres que van a ver. Y creo que ahí es donde juega nuestro papel, que nosotros como mujeres debemos de buscar siempre una preparación, porque desde niños, así como contarle cuentos a nuestros hijos, creo que debemos de contarles historias de qué está pasando en el mundo, qué está pasando en nuestro país, contarles cómo era antes y cómo es ahora y por qué ahora es diferente. Yo tuve la suerte de tener un abuelo que le encantaba leer y él, en lugar de leerme cuentos, me contaba historias. Y creo que eso me fue formando para ser rebelde, para no aceptar reglas sociales. Yo me considero como que una mujer es rebelde cuando se decide estudiar una carrera, a pesar de todas las dificultades que le pueden poner en la casa. Y luego de estudiar una carrera, no renuncia a ser madre, porque eso es traer ciudadanos a este mundo. Y de nosotros depende qué ciudadanos va a haber. Entonces sí creo que lo más importante que debemos de tener las mujeres es buscar esa preparación para poderles decir a nuestros hijos las dudas que les van surgiendo en sus diferentes etapas de vida. Ok, compañera. Nosotras. Bueno, nada más un comentario. Si cabe responder a la pregunta de la compañera en relación a la cuestión del narcotráfico, que tiene que ver con una forma de violencia, me parece que sería interesante de manera sintética y que se continúe con el orden de los ponentes. Mire, compañeros, nos encontramos en una disyuntiva y creo que tenemos que resolver para avanzar. Como se planteó desde el principio en el orden del día, íbamos a dar intervención a Microcentral. Ya votaron su participación. Es bien importante todo lo que nos han dicho, y como ya lo dijo la compañera anterior, nos permite a lo mejor o nos deja la sensación de que necesitamos irnos formando, irnos estudiando, irnos documentando. Pero a fin de que avancemos, porque nos faltan 3 puntos por abordar y son bien interesantes todos, la mesa propone que entremos ahorita, que a partir de ahorita se termine lo relacionado con el primer punto, que fue la participación del núcleo central en este sentido, y que sigamos con el punto número 2, que entraríamos al diagnóstico de la mujer, de la situación de la mujer en nuestro país. Hubo desde el principio algunas propuestas que se abordara lo referente a violencia, lo referente a feminicidios, a la equidad.
Sí, entonces, ¿qué les parece si empezamos y ya para ir avanzando y ir desahogando? ¿Está de acuerdo la Cámara? No. ¿Sí? Ok. A mí sí me interesaría que... Perdón, otra invitación a que solo podemos expresarnos si la mesa otorga la palabra. Y entonces otra tiene la palabra la compañera Ana y luego la compañera y cerramos para ir avanzando. ¿Sí, Ana? Así, bueno, era una moción de procedimiento para que no se alargue la participación, poner unos 3, 4 para tener ese ejercicio también de síntesis, porque luego se nos va. Ok. Era eso. ¿La compañera de allá atrás? yo creo que sí es importante definir cómo encaja lo que comentaba la compañera que viene de Michoacán, cómo incide en este modelo neoliberal el narcotráfico y toda la violencia que se genera en varios estados. Sí sería importante que el maestro nos definiera así muy puntualmente y brevemente cómo encaja. ¿Lo podemos abordar en el punto 2, les parece? Ok, entonces la mesa abre la lista de participaciones con una invitación a que seamos lo más concretos posibles, lo más sintéticos y concretas posibles, y que y bueno, abrimos entonces la lista de participaciones. ¿Para hablar sobre qué? El punto en el que vamos a iniciar es... ¿Por qué no se ve la orden del día? Parece que Sí. A ver, vamos a leer para aquellos compañeros que se integraron poco después de que se aprobó la orden del día. El punto número 1 es la participación del núcleo central. Este punto ya se cerró. Estaríamos entrando al punto número 2, que es el diagnóstico de la mujer, con los subtemas violencia, feminicidio, equidad y todo lo que se pueda aportar en este punto. El 3 es la importancia de la participación de las mujeres y la necesidad de una organización, de generar la organización o la conformación de la OR. Y como punto número 4 serían las tareas. Ese es el orden del día. Entonces empezamos a abrir lista para el punto número 2, que es el diagnóstico de la mujer. Yo nada más plantearía para, digamos, darle respuesta a la pregunta que pudiese incluirse precisamente en el diagnóstico el papel del narcotráfico también, pues, ¿no? Sí, ya se planteó eso, compañera. Ok. Las mujeres y las mujeres. Abrimos la ronda de participaciones para el punto 2. ¿Quién dice yo? Compañera, su nombre, por favor. Verónica. Ramona. Margarita. Ana. Carmen. Ok. Vamos avanzando, pero empezamos a escuchar a la compañera Verónica. Buenas tardes, quienes aún todavía no llegaban. Buenas tardes a todas y a todos. Esta parte de mencionarlo muy puntual es porque yo proponía precisamente en uno de estos puntos la equidad. Lamentablemente se dice que lo que no se nombra no existe y lamentablemente nosotras mismas no nos nombramos. Entonces el hecho del lenguaje tan solo es definitivamente muy importante, ¿no? Riéndome le decía que todos, y estamos asumiendo que nos decían en la escuela que el término todos era neutral y que nos incluíamos las mujeres. Entonces nosotros asumimos que así era, y entonces decía, pues sí, lo que no se nombra no existe. Entonces, de lo que parte ahorita este diagnóstico, es muy importante pensar que sí el papel de nosotras es determinante, yo no diría que importante, es determinante, pero que jamás sería aislado también de los hombres. Yo soy bien sincera, cuando a mí me plantearon el presentarme aquí, decía el compañero, es que sea una asamblea, una reunión que sea
dirigida por solo las mujeres. Y yo me opuse y le dije, no, es que ¿por qué nos estamos relegando también? Una de las cosas muy importantes es que nosotras al no nombrarnos también nos relegamos. Entonces, al decir somos solo un grupo, tendríamos a veces ese peligro, ¿no? También de decir solamente somos las mujeres y estamos cohabitando. Aquí yo determinaría la importancia, es en el punto, yo lo especifico, el hacernos nombrar, en que en todo momento se pueda decir buenos días compañeros y compañeras, ¿no? Estamos aquí hombres, mujeres, hombres. El lugar a lo mejor no es tan importante, primero o segundo, pero sí el hecho de que tengamos nosotros esa presencia y empezamos pues el reconocimiento, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en alguna ocasión cuando veía esto, y entonces pues la invitación principal es a esta, porque si estamos hablando del diagnóstico es porque en realidad hay una urgencia de ver que nosotras necesitamos participar. Y no propiamente como alzando la voz, ¿no? Sino el hecho de hacer presente, ¿sabes qué? Aquí también estoy, aquí también hay mujeres y lo que decimos es muy importante. Llevar la mano con la equidad de género y que al no hacerlo, pues es un tipo de violencia. Decía el maestro, la violencia no solo es en la cuestión física, sino también en el decir no existes. Eso también es una forma de violentarnos, ¿no? Entonces, me gustaba eso. Okay. La compañera Ramón. Yo también voy por el mismo término de igualdad, equidad. Creo que los otros dos temas de violencia y feminicidio dependen mucho de cómo percibamos la igualdad entre hombres y mujeres. Si nosotros nos sentimos iguales en derechos entre hombres y mujeres, creo que idealmente no existiría la violencia ni los feminicidios. Pero también esta igualdad tendría que ver con la cuestión cultural, con la educación familiar, con la formación profesional, con el trabajo, con la cultura. Lo que señalaba la compañera de la educación en la familia, que nosotros de alguna forma reproducimos la inequidad de género, la inequidad de las mujeres. Entonces, esa educación familiar me parece que debería estar impulsada por ambos, por papá y mamá, por los dos, porque no depende solamente de la mujer. La educación corresponde a ambos, a los dos, que nos pongamos de acuerdo cómo queremos la educación y qué les vamos a dar a nuestros hijos como educación. Y el asunto de la igualdad, de la desigualdad, ha permeado a través de la educación familiar. Entonces, allí yo creo que tendríamos que hacer una labor muy importante para los hombres y para las mujeres. La compañera Margarita. Sí, me parece que hacer un diagnóstico sobre la situación de la mujer, ya más en concreta, es un asunto complicado, requeriría de una ponencia con la misma estructuración de la que nos hacen los compañeros. De principio yo diría, un análisis, así como hacer un análisis estructural de fondo de nuestra situación, implicaría que nosotras tuviéramos una reflexión muy seria sobre esta misma problemática estructural, política y económica. ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres? Existe esta noción del patriarcado, en donde ha habido poderosos y oprimidos. Junto con los oprimidos, las mujeres hemos sido las más oprimidas. En un juego de poder, las mujeres han jugado un papel de adorno, ¿sí? De objeto, de cosificación, en donde hoy lo podemos ver en la televisión. Todo se vende junto con el cuerpo de la mujer, y ahorita esto se está extendiendo al cuerpo de los niños. O sea, todo se vende y se coloca a una mujer, y ahora se está colocando a los niños. O sea, somos objetos. Si hablamos de coyuntura, por eso me llamaba la atención un tanto esta preocupación del narcotráfico. Esto se redobla. Si
sí ha habido siempre una violencia real. La mujer ha sido golpeada físicamente, simbólica, cosificada, utilizada, maltratada con el discurso, donde no aparece lo femenino, sino aparece lo masculino, y lo masculino es lo valorado. Con la aparición de esta situación de narcotráfico, narcopolítica, o no sé cómo tantas formas se les llama, la mujer es lo más lastimado en ello. En los lugares donde existen estos grupos, la trata y todas estas cuestiones de feminicidios se han ido en aumento. Entonces, me parece que sin una estudios, sin una documentación como más fuerte, lo que podemos hablar es de nuestro sentir, de lo más inmediato. Y me parece que lo más inmediato pues tiene que ver con este asunto de la educación y de lo familiar, que es importante, pero que también tenemos como que ideas preconcebidas, como si una mujer realmente educara a sus hijos, como si no fuera una sociedad y una cultura que nos impone una manera de decir las cosas, la que educa, y nosotras, igual que los hombres, reproducimos esa manera de decir. Tampoco podemos escaparnos de la realidad social y ser otra cosa. Yo he escuchado a muchas compañeras, amigas, que dicen, yo no soy feminista, pero como si ser feminista fuese un pecado. Porque es muy mal visto que una mujer atienda sus derechos, atienda sus preocupaciones y se adhiera a una línea de pensamiento que la cobija. Y bueno, me parece que como una primera parte del diagnóstico estamos como con claridades políticas, si no estuviésemos aquí, pero esas claridades tienen que ver con la política general, no tienen que ver con nuestra condición de mujer, ni tampoco con nuestro potencial de mujeres. Por ahí escuché un video que me recomendó Héctor y se me quedó grabado. Somos la mitad, nadie tiene por qué hablar sobre lo que nos atañe. Sin embargo, de pronto hay que reconocer que hay quienes han estudiado, que hay quienes tienen datos y sí, sí podemos acudir a alguien que hable, al menos en un momento dado, sobre lo que nos atañe. La compañera Ana. Bueno, pues sí, también coincido que la parte del diagnóstico pues, nos implica un ejercicio de investigación, de documentarnos, que ya hay muchos ejercicios escritos respecto al diagnóstico de la mujer en México desde los 70s, 80s, precisamente con el movimiento feminista. Y bueno, creo que habría que comprender que esta parte del feminismo no es lo antagónico al machismo, ¿no? Porque a veces nos confundimos. Entonces, el asunto aquí es el movimiento de reivindicación por los derechos de las mujeres y precisamente de impulsar la equidad de género, no la igualdad, porque pues biológicamente tenemos diferencias pues estructurales, ¿no? Las mujeres somos quienes participamos en la reproducción social, pero también somos productoras de seres humanos, o sea, en conjunto con nuestros compañeros, ¿no? Pero la carga biológica y de hecho cultural pues la tienen nuestros cuerpos.
bueno, en ese sentido creo que tendríamos que comprender y no sentirnos mal que, ay, bueno, es que ya eres feminista, no descalificarnos entre nosotras, sino comprender y que el feminismo es un movimiento histórico, que además viene de muchísimo tiempo más anterior a los 70, ¿no? Pero en los 70 hubo como un eco y donde hubo más voz y voto para las mujeres. Bueno, de hecho el voto de las mujeres en México no más de 53 años, ¿no? Entonces pues es reciente nuestra participación en la vida democrática y en este ejercicio de reivindicación de nuestros derechos. Entonces, pues me parece que la invitación, y agradezco la iniciativa, pues es muy importante para reconocernos, precisamente para nombrarnos y bueno, pues el ejercicio, y creo que la invitación pues es compleja en el sentido que tenemos que estudiar, es una invitación para estudiar y con fundamentos, pues tener voz y argumentos que realmente sean en pro de la defensa de los derechos de hombres y de mujeres, ¿no? Porque como decían, y yo comparto estos ideales de los compañeros de Rumbo, que es por la vida, por los derechos de hombres y mujeres, ¿no? Entonces habría que comprender y entender los movimientos sociales, entre ellos pues está el movimiento feminista, y no sentirlo como una descalificación, sino comprenderlo como un proceso histórico. Ya, gracias. Sí, la compañera Carmen se prepara, Leticia, y perdón, ¿cuál es su nombre, compañera? Sí. ¿Perdón? Tu nombre. Sí. Como secretario, sí, tiene la palabra la compañera Carmen. No sé, Bien. sí. Evidentemente es que es cierto, en los 70 hubo un movimiento muy fuerte por parte de las mujeres y se concebía desde mi punto de vista mal, ¿no? Porque era todo contra ellos, pero pues en el trabajo tan explotados ellos como nosotras, ¿no? Hoy en la actualidad las cosas han cambiado, como que se le dio un giro, desde mi punto de vista muy importante, al no querer competir con los varones, sino ser iguales en términos de derechos, de participación, de inclusión, de pensar de manera diferente. Pero a mí me surgió algo muy importante en la cabeza. En el 94 surge un movimiento muy importante que fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y ellos escriben un libro que se llama Las palabras cargadas de verdad y fuego. Cuando nos metemos a leer y vemos las leyes para las mujeres, yo me enojo, ¿no? Con mi compañero y le digo, perdone, son chingaderas. ¿Cómo se atreven a decir que las mujeres tienen el derecho a poder manejar un taxi, etcétera, etcétera? Poder decidir cuántos hijos pueden cuidar, cuando el cuidado de los hijos es de dos, no nada más es de las mujeres. Y es cierto, me cae el 20 y digo, pero ellos viven en una comunidad que no es la Ciudad de México, no es la ciudad de Morelia, no es la ciudad, aunque en Chihuahua estén matando a las mujeres, pero vivimos en realidades diferentes. Es difícil, y yo creo que coincido con la compañera Margarita, de que nos tenemos que meter a fondo, no es cualquier cosa enfrentar un movimiento de este tipo, o de tratar de entendernos, de ser nosotras, ¿no? Porque tienen condiciones específicas en las comunidades en Michoacán, aunque en Morelia sea diferente, vayámonos a Santa Fe de la Laguna y a ver cómo viven, ¿no? Cómo están las mujeres dominadas, a un ranchito que se llama San Martín allá en Michoacán, donde tienen que pedirle permiso al marido
para poder salir a la tienda, ¿no? O sea, son condiciones diferentes las que donde vivimos. Tenemos en la Ciudad de México, en las ciudades del país, diferentes condiciones. No es sencillo tener que aventarnos así palabras o comentarios de manera simple en estos momentos, pues podemos hacerlo, pero meternos de fondo a realmente ver qué es lo que necesitamos como mujeres, no es decirle al compañero que lave los trastes, ¿no? Porque pues lo hacen, o que se pongan a limpiar el piso a rodillas, pues lo hacen, ¿no? Sino son otras cosas las que debemos de ver, son más profundas. Digo, condiciones favorables en estos momentos nosotros las tenemos, pero en las comunidades no es sencillo y nos vamos a meter y nos van a linchar. O sea, no nos van a permitir tratar de meterles ideas subversivas o sea, en los movimientos donde estemos vayamos impulsando cosas, pero no es fácil en este régimen cuando pues, por desfortuna prevalecen los varones, ¿verdad? Que unidas son ellos. Bueno, allá en casa es otra cosa. Entonces no es sencillo. Vamos pensándole de verdad seriamente porque es algo muy importante que las mujeres mexicanas vivimos día con día, ¿no? Ok. La compañera Leticia. Yo ahorita que las escucho y veo como que uno de los problemas hacia donde se encamina esta reunión es poner una agenda, un plan de trabajo, un qué hacer, un lo que sigue, ¿no? Donde yo trabajo, que trabajo en el gobierno, ya tomé cursos de equidad muy buenísimos, ya hay manuales, ya nos pusieron metas de guarderías para mujeres, horarios, que los hombres también tengan permisos. Entonces es un tema que está, incluso están convocando a la marcha de mañana gente reaccionaria, ¿no? De que yo digo, oh, están convocando, porque es un tema de moda, es un tema que está. Y lo que yo me pregunto cuando digo, creo que hasta están más radicales allá, ¿no? O sea, te traen un plan muy bueno, muy armado, ¿no? De acciones afirmativas, o sea, hay toda una terminología que viene luego desde la ONU, desde no sé dónde, y que el tema del feminismo y esta discusión está. Y lo que me pregunto hoy, ¿cuál es nuestra diferencia? Y tiene que ver con el diagnóstico. Miren, nuestra diferencia es que no nada más es reconocer las condiciones de inequidad de las mujeres, sino que esto tiene una causa profunda y es la explotación. O sea, yo creo que en la agenda como primer principio que deberíamos de tener es luchamos contra todas formas de explotación y de supresión, porque ese es el origen, esa es la causa real de la situación de las mujeres. Falta el diagnóstico, no domino el tema, pero hay que verlo desde esa óptica, porque hay, por ejemplo, se han distribuido manuales de términos, de equidad, y muy bonitos, y ya empezamos a decir no basta, o sea, tenemos que ir al fondo del problema, y el fondo es en estas condiciones de explotación. En el campo, que yo he trabajado mucho tiempo en eso, a los hombres les va de la fregada, y las mujeres son fíjense, no reconocidos, han sido el sustento de la reproducción de la fuerza de trabajo. O sea, es una forma de plusvalía ya en términos marxistas de cómo se ha robado la fuerza de trabajo, porque a las mujeres no se les pagan, ahora se agregan los niños a toda forma de explotación. Y esto sí nos une, hombres y mujeres, porque hay que reconocer que la explotación que se vive en este país es parte de lo que sucede con hombres y mujeres, y nos pega mucho al tema la explotación, porque el narcotráfico, porque la migración nos lleva a temas de todo esto. Yo creo que ese es un elemento común de análisis que nos ayuda a entender, sin ponernos en el debate hombres, mujeres, porque eso nos queda clarísimo más bien que somos parte de un frente en Morena que está luchando por una transformación profunda de este país. Y la transformación profunda es contra toda forma de explotación, y los campesinos son explotados, muchos obreros son explotados, y dentro de los explotados, las más fregadas, o sea, si hablamos de indígenas que están en la fregada, mujeres indígenas, bueno, ya es indignante, ¿no?
pero sí nos coloca a todos en ese tema. Entonces, digo, para concretar, yo propondría que como propuesta de agenda de trabajo o declaraciones, tendríamos que decir, las mujeres nos organizamos para, por decirlo de alguna manera, no me hagan mucho caso de la idea, para luchar contra toda forma de explotación y buscar una sociedad justa, equitativa, como está de acuerdo a los principios de Moreno. Eso nos va a hacer diferentes de los programas de gobierno, que lo están haciendo bien, yo veo que han implementado políticas bien y me gustan, y tomé todos los cursos y digo, tienen mucha razón, pero eso es como del sistema, ¿no? Como algo que nos mimetiza el sistema y que entonces ya cumplimos con estas metas y estamos bien. 5 lugares para hombres, 5 lugares para mujeres, 5 diputadas, 5 diputados. No, está bien, pero hay algo más de fondo. Gracias. ¿Y el compañero Moctezuma? Bien, gracias. Bueno, sí, agradecemos la oportunidad de hacer alguna reflexión y comentarios sobre su trabajo, porque este es un asunto de que pienso que las mujeres se reconozcan en esta pretensión de realizar un diagnóstico de la condición de la mujer en esta situación coyuntural. Pues habría que, pues, tal vez observar algunos puntos básicos que no debieran de dejar pasar las mujeres en su reflexión sobre sí mismas, porque finalmente ese es el asunto, un proceso de facto, ipso facto, ahorita, no es para mañana. Por supuesto que en una agenda básica para el futuro, en una plataforma de lucha inclusive donde coloquen ahí sus puntos por los cuales van a luchar, tendrían que poner la necesidad de un diagnóstico del estatus de la mujer a mediano y largo plazo para realizarlo. Pero ahorita necesitan ustedes, para elaborar una agenda y conformarse en una situación de facto, primero identitario, en este momento somos, podemos obtener aquí una identidad básica para conformar una organización y tener una agenda básica en este momento, no es para mañana. Ese es mi comentario. El diagnóstico tiene que surgir de aquí, hoy, el que sea. Por supuesto que va a ser un ejercicio un tanto de un flashback, ¿verdad? ¿Cómo me reconozco con la que está aquí a mi lado, con la que vino de Michoacán, con la otra que viene de la colonia de allá de la delegación Venustiano Carranza? Pero es para hoy. Sí, repito, debe incluirse un diagnóstico, la necesidad de elaborar un diagnóstico documentado, producto de una investigación, con toda una temática ahí que ustedes van a desarrollar a mediano plazo, pero ahorita necesitan un diagnóstico de quiénes son para que se conformen como organización y elaboren hoy una plataforma o una agenda para sus actividades que defina una estrategia operativa básica. Entonces, en ese sentido, claro, los verbos se pueden conjugar, se insiste mucho en que no existe el hubiera, pero el hubiera debe ser incluido para la plataforma de lucha para investigar para mañana, pero hoy en su plataforma deben incluir una identidad básica que ustedes van a mencionar, deben mencionarla hoy. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la condición, el estatus de la mujer? Y debe incluir en una forma integral a la que viene de Michoacán y que anuncia condiciones y X, a la comunidad rural, a la comunidad urbana y por supuesto una comunidad mixta intermedia, que es lo que más se observa. El compañero Seaca, sí. ¿así es correcto? Perdón. Sí. Enrique, yo lo que quiero hacer comentario es que ya van creo que 2 intervenciones que han dicho muy bien. Creo que la cuestión de la mujer no es tanto de igualdad, porque sí somos diferentes biológicamente, psicológicamente y socialmente. Más bien es cuestión hasta de equidad, y creo que ahí en la Constitución maneja algo en el artículo 2, bueno, por ahí hay un abogado, ¿no?, que puede decir 2, me parece. Ahí también tendría, o 4 más bien, tendría que haber un cambio de ahí también del enfoque, porque yo creo que eso también ha llevado
a que las políticas van encaminadas a igualdad, pero más bien debería de ser equidad, a un trato equitativo. Porque biológicamente la mujer puede tener su consistencia un poco más débil, aparentemente físicamente, pero en realidad pues es más fuerte porque vive más años. Según las estadísticas, la vida de un hombre contra la de una mujer, vive más una mujer que un hombre. Psicológicamente complementa, o sea, tiene muchas ventajas en algunas cuestiones, como por ejemplo el trato, que a veces es de nuestra parte, pues es muy, pues a veces no es adecuado, ¿no? Entonces la mujer ahí lo puede complementar. Socialmente es muy complejo el tema y es muy variado. Pero bueno, yo quiero referirme sobre todo al poder y la mujer. Se ha hecho estudios que cuál es a veces el problema en el poder de la mujer, que cuando llega al poder se olvida de la mujer y entonces le pone las propias trabas a la mujer. O sea, eso es lamentable y tiene que ver con la idiosincrasia, la forma en la que se ha estado educando desde la perspectiva de nosotros, la perspectiva del hombre, no desde la perspectiva de la mujer. Y eso ha hecho que la mujer, cuando llega al poder, vean muchas mujeres, muchos casos de mujeres, como a quien le van a dar el poder también, ¿con quién se va a rodear? De hombres, no se va a rodear de mujeres, o no se va a rodear equitativamente. Y eso también tiene que ver mucho con la idiosincrasia. Yo creo que ahí hay que tratar mucho ese tema. La forma en la que pensamos ha creado también muchos problemas en nuestra sociedad. Esa sería mi intervención. Ok. Compañera Melissa. Sí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la compañera Yolanda. Leticia, perdón. Creo que todos los problemas de las mujeres de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, tienen un factor en común y es la explotación, ¿no? O sea, en el caso del narcotráfico, las niñas, las mujeres son vendidas como objetos. ¿Y qué es lo que encontramos en el trasfondo? Una explotación, ¿no? Una parte de explotada, y también lo encontramos en Oaxaca con las mujeres, de que no pueden ni siquiera pedirle permiso al marido, ¿no? De salir a la calle. Estoy muy de acuerdo que no solamente es la reivindicación de la mujer, es la reivindicación del ser humano, formar una comunidad con el hombre, ¿no? No vernos como un igual, porque, o sea, la parte biológica, la parte psicológica, la parte social, la parte emocional, no somos iguales, pero debemos de tener en cuenta que buscamos las mismas oportunidades, ¿no? La misma oportunidad de ingresar a una escuela, que sí, efectivamente, en muchas ocasiones, debido a la condición de ser mujer, es que se les prohíbe o se les niega la entrada a cierta educación, ¿no? En estados con, no sé, mucha alta tasa de mujeres indígenas no tienen ni siquiera la educación. Creo que eso es a la parte a la que debemos como aspirar en ese sentido de el marco teórico que ahorita estamos haciendo, y mi participación va hacia la idea de cómo buscamos una igualdad de oportunidades, ¿no? Una igualdad de oportunidades no solamente sí, vamos a ser mejores, vamos a ser peores, o solamente, por ejemplo, en el caso de los padres solteros, ya ahorita se está dando un fenómeno de los padres solteros, ¿no? Que ni siquiera pueden acceder a programas sociales que la mujer tiene, porque por el hecho de ser hombre, ¿no? Eso también está mal y hay que decirlo, ¿no? Y también es una reivindicación social del género masculino, ¿no? Lo que le llaman las nuevas masculinidades, que está bien, ¿no? ¿Por qué no tomar en cuenta pues al otro, ¿no? A nuestro prójimo, no tanto como, sí, mi prójimo es la compañera acá, ¿no? También está el compañero, también incluirlos a la lucha. Y sí, hay que tomar en cuenta también la idea que los hombres tienen respecto a este punto, ¿no? O sea, nosotros no estamos solas en el universo para decir, sí, yo voy a escribir respecto a lo que a mí me pasa. También qué es lo que el compañero propone, opina, ¿no? Es esta parte de equidad de género, en un nivel más alto ya incluso se habla de paridad de género, ¿no? Es reconocer al otro, buscar la igualdad política y social de valores, tanto de derechos, y por ejemplo en la parte de la cuota, ¿no? La tan mencionada cuota de género, yo no estoy de acuerdo por una sencilla razón. Nada más se nos toma como mujeres, no como parte de que somos las personas más capaces de representar a cierta persona. O sea, nada más es porque somos mujeres,
O sea, también hay que hacer un análisis muy profundo de las políticas que se han implementado con respecto para buscar la igualdad. O sea, no porque somos mujeres somos las más indicadas. O sea, es cuestión de yo, ser humano, olvidando por un segundo mi género, soy la más capaz realmente de representar a la colonia, de representar a mi comunidad, o realmente es el compañero, y no por ser hombre, sino por ser un mejor ser humano, más capaz. Esa es como mi intervención. Gracias. Muy bien. El compañero Neftali. A mí me parece que debería de tomarse en cuenta la violencia no nada más la ejerce la sociedad, sino también el Estado. Que tanto la sociedad como el Estado no siempre han ejercido igual. Por ejemplo, parece ser que regularmente ponemos los ojos sobre la sociedad, porque efectivamente la sociedad ha sido tremendamente violenta, sobre todo contra las mujeres, pero no nada más que contra las mujeres, la sociedad ha sido muy violenta contra los jóvenes. No ha aceptado tampoco la diversidad sexual y en todo eso ha expresado mucha violencia en la sociedad. Sin embargo, diríamos que el Estado, que ha sido también tremendamente violento, como que siempre ha tenido una posición secundaria, porque la más violenta ha sido la sociedad. Sin embargo, yo llamaría la atención pues a que nos diéramos cuenta que en este momento neoliberal el Estado es tremendamente violento con las mujeres, los jóvenes, con respecto a la diversidad. Tan violento que pues prácticamente tiene programas a partir de los cuales nos hace ver cómo es de violenta la sociedad, cuando en todas sus políticas económicas, si algo ha hecho ha sido violentar la situación de las mujeres. Cuando el Estado quita todo lo que daba antes y obliga a los hombres a irse a Estados Unidos, a las ciudades, no es que esté violento con respecto a los hombres, está violento con respecto a toda la familia. Están sufriendo las esposas, los hijos, los papás, la familia. Es una violencia muy grande la que está ejerciendo el Estado. Es un Estado tan violento, el actual, que no nada más usa la violencia para manejar sus políticas económicas, sino también para manejar las políticas que le llaman sociales. Es tremendamente violento ahí también. Por ejemplo, por eso yo ni lo mencioné, voy a aprovechar el uso de la palabra para decirlo ahora. Es violento cuando impulsa los agronegocios, la explotación forestal, las minas, la infraestructura de carreteras, pero también cuando quiere cuidar las inversiones. Y entonces viene, inventa el narcotráfico, porque ese fue un invento del Estado. Lo inventó para poder ampliar las estructuras del ejército y de la policía, para tener más policías. Entonces ahora viene y nos genera un gran problema, porque precisamente por la lucha contra el tráfico, con el narcotráfico, se incrementó el consumo de drogas en México. México era más que todo lugar de traslado, ahora es un tremendo lugar de consumo, sobre todo a partir de Calderón. Y el problema ahora es que impulsa también eso. Eso es utilizar las políticas de manera violenta. Se violenta entonces
¿verdad? El Estado ahora de una manera mucho más fuerte que como lo había hecho antes. La sociedad, no digo que ha bajado, la sociedad sigue siendo tan violenta con las mujeres, los jóvenes y con respecto a la universidad, que también hay que verlo por ahí. Coyunturalmente deberíamos de poner los ojos a los dos niveles. ¿Qué tan violenta es ahora la sociedad? ¿Qué tan violento es ahora el Estado? Con la mujer, con los jóvenes y con los diversos. Compañera Rosario. Sí, bueno, yo aquí sí mencionaría algo, pues al momento de aquí el compañero decía, yo así lo había puesto, que era el capitalismo es una forma de violencia, ¿no? Tanto para el hombre y la mujer, ¿no? Porque somos explotados ambas partes y ahora es más porque la mujer ha ingresado, ya hemos ingresado a la explotación del hombre, ¿no? Por el hombre. Y también yo, cosa más, no nos peleamos la cuestión, no somos iguales que los hombres, estoy de acuerdo. Estamos peleando la cuestión de derechos iguales, no la cuestión de que seamos iguales, y por eso la Constitución dice que somos iguales en derechos, ¿no? Ajá, no iguales físicamente, que es lo único en que nos define de los hombres, ¿no? Físicamente, sino que queremos la igualdad en los derechos contra los hombres, ¿no? Ajá. También mujeres y hombres no tenemos conciencia de clase, ¿no? Yo lo veo en mis colonias que diariamente recorro, que no somos